Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio y esto es Canarias Mi Mundo. Comenzamos nuestro programa de hoy, que va dedicado a la música, pero a un disco muy especial, Canciones de Amor y del Paraná. Los protagonistas son Santiago Pérez y Horacio Díaz. El primero, senador socialista en el Senado Nacional, en representación de las Islas Canarias, y también concejal en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, concejal de urbanismo para más datos. Y por otro lado, Horacio Díaz, un músico excepcional, un guitarrista argentino maravilloso que lleva más de 37 años afincado en nuestra tierra. Juntos se han puesto de acuerdo para celebrar encuentros que finalmente terminaron teniendo un registro sonoro, un disco, que es este, que hoy presento contigo. Canciones de Amor y del Paraná. Los recibimos en el estudio, los saludamos y desgranamos algunos de los detalles de esta producción espectacular, en el que con 8 temas les aseguro que enamoran. Vamos allá, comenzamos el programa. Tu sauce verde, reventando verde, sobre el verde caliente del enero. Tal y como les había adelantado, hoy visitan este estudio 2 personas que tienen mucho que contar y que cantar, evidentemente, porque vamos a hablar de música, tal y como les había indicado en la presentación. Santiago Pérez y Horacio Díaz acaban de grabar un disco titulado Canciones de Amor y del Paraná. Es un disco precisamente en el que la voz fundamentalmente de Santiago Pérez y la guitarra de Horacio Díaz, con la producción magnífica, por cierto, del Centro de la Cultura Popular Canaria, siempre en una magnífica línea, continuista desde que nacieran en los años 80, apuestan por un folclore y por unas canciones que tienen una historia que hoy vamos a intentar desgranar y sobre todo compartir, porque teniendo el sello de estos 2 maestros, cada uno en su disciplina, indiscutiblemente se trata de un trabajo muy interesante para escudriñarlo y disfrutarlo con un buen café, un buen vino, una buena estancia y sobre todo con unas maravillosas vistas, en muchos casos hacia el recuerdo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, Santiago Pérez, Horacio Díaz. Gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Gracias. Santiago Pérez, como saben ustedes, ha sido profesor de Derecho Constitucional y actualmente es senador en representación de Canarias en el Estado español y está vinculado a la música popular desde siempre. De hecho, yo diría que primero fue músico y después senador. Bueno, evidentemente fue una de esas disciplinas que se cruzan en el camino y tal y como él mismo apunta en el disco, uno no sabe por qué a veces la vida te lleva por caminos dispares. En el caso de Horacio Díaz Bianchi, es músico argentino, guitarrista, autodidacta, atención a este detalle, me parece fundamental, radicado en Tenerife desde hace ya más de 37 años y que ha intervenido además en más de 70 grabaciones con grupos, solistas canarios, argentinos, o sea, un hombre vinculado a la música desde siempre y también a Canarias casi desde siempre. ¿Cómo surge la idea de grabar este disco? Porque evidentemente la relación estrecha con el folclore argentino y concretamente de los márgenes del río Paraná es evidente desde hace muchísimos años. No en balde, Santiago, usted fue integrante, entre otros grupos, de sabandeños. Cuando los sabandeños descubrieron el folclore latinoamericano, ¿no? Por lo menos el de este sitio tan hermoso y tan bonito, ¿no? ¿Cómo surge la idea de grabar este disco? ¿Había una necesidad? ¿Había una deuda? Es que este disco en realidad no es el fruto de un proyecto, sino de un encuentro. Uh-huh. Nosotros somos amigos desde hace años, Horacio y yo, y durante toda la pandemia estuvimos preparando, por iniciativa de Horacio, un disco en homenaje a un gran compositor de la música popular argentina, Óscar Cacho Valles. Lo estuvimos preparando durante toda la pandemia con un grupo de amigos también vinculadísimos a la música popular y a la música en general, pues como Julio Fajardo, como Toto Aritmani, integrantes de primera línea de los sabandeños, y María Elda García Lorente. Y al final editamos el disco bajo el nombre de Bresal, un homenaje
a Óscar Cacho Valles, con composiciones todas de este autor, que fue integrante del mítico Cantores de Quillahuasi. Sí. Entonces terminamos, hicimos el disco, y Horacio y yo estábamos hablando un día y él sugirió que por qué no seguíamos cantando. Y así empezó todo. Los dos compartimos no la afición, devoción por la música popular argentina, en su caso porque es la música de su tierra, y en el caso mío y de parte de gente de mi generación porque se ha incorporado desde un momento temprano a la banda sonora de nuestra vida, después de que plena casi a final de la adolescencia irrumpiera aquí el primer larga duración de Los Abandeños, dedicado a la música latinoamericana, en particular dedicado casi todo a la música argentina. Eso marcó un antes y un después en una parte de mi generación. La música popular argentina, además de una extraordinaria riqueza de géneros, que esta gente como yo, que la hemos incorporado en nuestra vida, distinguimos, conocemos, desde la baguala hasta la chacarera, pasando por el carnavalito, chamamés, zambas, cuecas, en fin. Se ha incorporado a nuestra vida porque la música popular argentina tiene una gran capacidad de evocación de sentimientos, de evocación de la naturaleza, que es distinta de la nuestra, pero cuando tú conoces y sientes el folclore, te inspira. Incluso para evocar y expresar compromiso social, político, inquietudes sociales y políticas. Entonces, llenó un hueco vital, sentimental, en una parte de mi generación. Y este es el origen. Seguimos los dos interpretando en común temas. En realidad el mérito es de él, porque lo importante que lo importante que tiene, lo que yo destacaría de este disco es su dimensión musical, que esto está en manos de Horacio desde el minuto cero. Yo simplemente canto porque, como dice la copla, el canario canta donde quiera. Pero lo verdaderamente importante de este disco es la dimensión musical. Incluso en la selección de temas. En la selección de temas, él ha dado el visto bueno, pero ahí he jugado más la iniciativa. No, siempre, por lo menos mi forma de actuar es que siempre el que canta es el que... El cantor, como dicen en Argentina. El cantor es el que elige los temas, que por eso los canta. Okay. Entonces hay que respetar eso. Horacio, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que en el folclore está por lo menos una de las grandes verdades de la música, independientemente del país? Sí. Esa es la música de raíz, la música del folclore tradicional, todo eso es algo que uno disfruta. Yo hablar de eso ya me pone los pelos de punta, porque uno nació casi tocando la guitarra y siempre con la música, aprendiendo de uno, de otro, de los hermanos, de mi padre y de músicos que se te iban cruzando. Entonces esa tierra musical la he vivido aquí también. Entonces es un goce. Es un goce. ¿Qué pasa en un país tan maravilloso como Argentina para que la música de raíz tenga ese peso tan importante? Bueno, en el caso de Argentina estamos rodeados de 5 países. Entonces es muy grande la influencia de la gente que va, que viene. Hay temas que no se sabe si son de Chile o de Argentina. Las eternas discusiones. Claro, no, pero muy sanas, en el sentido ese. Dice, no, esto lo cantaba un arriero que pasó en la cordillera y el otro no, que fue cuando... Entonces, esa inmensidad, olvídate, acuérdate que Argentina tiene una extensión tremenda, con lo cual hay zambas que son diferentes en distintos lugares. Incluso dentro de la propia Argentina. La propia Argentina, claro. Tiene la milonga sureña, la milonga porteña y la milonga del norte, digamos. Son distintos hasta los arpegios. Y entonces todo eso uno va... al que le interesa encuentra ahí. Y desde luego a los naturales de aquel lugar y a los que no somos naturales de aquel lugar nos interesa, porque la música argentina, sí, vamos a decir Argentina, enamora, digo no solo Argentina, pero enamora entre otras cosas porque
no sé si está de acuerdo conmigo, Santiago, saben contar las cosas. La pluma que hay en toda Latinoamérica es maravillosa. De hecho, es el gran tesoro de la literatura en español del siglo XX y creo que también en parte de este siglo XXI, ¿no? Ahí están los grandes literatos, los grandes poetas, ¿no? Sin desmerecer el resto del mundo y sobre todo los españoles. Pero sí es verdad que tienen una manera distinta de contar las cosas. Algo que a usted le cautivó y que hizo que dejara a un lado aquella etapa de los Beatles, la que supongo que tendría mucho más pelo, ¿no? Sí, claro. De chiquillos. Teníamos los dos. Sí. Claro, en una época en la que los Beatles estaban triunfando y enamorando a todo el mundo y muchísimos grupos españoles en esa línea, imitándolos y demás, de repente irrumpen, por lo que apuntábamos, un disco de los Abandeños, evidentemente centrado en el folclore fundamentalmente argentino, y a usted un poco le descoloca aquello. Sentencia de Tata Viejo. Exacto. Ese disco. Ese no. Bueno. Es un disco en el que estaba una composición, una especie de popurrí que se llama Estampa Norteña. Sí. ¿A qué volver? Del Tiempo y Mama, que a mí me impactó. Son temas, porque yo creo que lo acabas de comentar, hay un ensamblaje entre la composición musical y la composición poética que es muy fuerte. En casi todos estos temas. En estas canciones de amor y del Paraná. Yo me acuerdo que cuando oí por primera vez del Tiempo y Mama, lloré. Y es un tema que está lleno de pinceladas muy autóctonas y de palabras que no entendía. Pero cuando entra con esas armonías, qué tiempo feliz el de la niñez. Listo. No hace falta mucho más. Sí. O cuando oímos por primera vez una canción que la incorporamos para siempre, ¿a qué volver? En fin, luego hay resonancias patrióticas como Los 60 Ganaderos, que también está muy presente en la música popular argentina y que tiene potencia. Y luego hay una capacidad que a mí me deslumbra, me ha deslumbrado siempre, para transmitir entre la composición poética y la musical, evocar el ambiente natural, la naturaleza argentina, pero que tiene un valor universal, porque uno está oyendo esas canciones y está viendo nuestra naturaleza, que si no la rompemos del todo, seguirá siendo espectacular la naturaleza canaria, y son cosas distintas, pero sientes ahí una vibración, una identidad, y yo creo que eso le da a la música popular argentina, al menos en nuestro mundo hispano, del que nosotros formamos una parte indisociable, un valor universal. O sea, estás oyendo cosas de ellos, incluso con claras connotaciones locales, localistas, y te parece que estás viendo, sintiendo tu vida, tu naturaleza, tu entorno, y eso, desde luego, a una parte de mi generación, a mí nos cautivó para siempre. Y luego hay experiencias en la vida de uno, vitales, amorosas, políticas incluso, que tienen banda sonora, que cuando tú oyes de nuevo ese tema, inmediatamente te transporta esa gran capacidad evocadora al tiempo en el que lo viste por primera vez y a lo que era tu vida, tu mundo en aquel momento. Y, en fin, yo no soy un entendido en estos asuntos, pero lo expreso después de haber pensado mucho en estas cosas, porque he tenido ya larga vida para pensar lo que a mí me sugiere todo esto. Desde luego el papel de la música es fundamental en la historia de un país, en un país como Argentina y de toda esa cuenca a lo largo y ancho de un magnífico territorio, juega un papel fundamental. Y además, el hecho de estar rodeados unos países de otros, o tener conexión en el caso de Argentina con 5 países, si no me equivoco. Sí, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Chile. Eso al final enriquece en todos los sentidos, porque bueno, la línea en el mapa se puso a posteriori, porque al final uno es de la zona que es, y más o menos somos todos por el estilo, con algunas particularidades, eso es indiscutible. En este sentido, el folclore argentino, ¿de qué se nutre? Porque es uno de los más ricos, no sé, rítmicamente, melódicamente, pero sobre todo armónicamente y rítmicamente, ¿no? ¿De qué se nutre? ¿De qué 3-4 piezas claves se nutre? ¿De qué 4 fundamentos se nutre el folclore argentino para tener tanta variedad en un espacio relativamente corto? Sí, yo creo que arranca desde los gauchos, ¿no? Donde lo que te decía al principio, esto será así, no será así, por eso existen distintas zambas,
distintas milongas que te dije, las chacareras, Sí. diferentes. Y entonces pasa eso. Uno lo hace de una forma, se nutre de eso. Cuando va a otro lado dice, no, pero esto aquí es diferente. El crecimiento entre todos, los músicos que se van transportando de una provincia a otra, se transmite ese magnetismo de decir, bueno, aprendí esto de hoy, de él, de aquí aprendí esto. Y eso da un crecimiento. Con respecto a la música poética ya es otra cosa. Me equivoco cuando digo que la influencia del mundo negro, esclavo, evidentemente, fue Sí. menor en estos países, ¿no? Sí, No tiene fue más en Uruguay, El candombe. eso, el candombe. más exclusivamente Sí, en Uruguay, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos la milonga que es parecida al candombe Ujú. y el tango, Sí. que lo estamos peleando con ellos, a ver que si aquí, acá, allá. Sí, no, el tango lo he dejado como Sí, un capítulo sí. aparte porque eso es para... Claro. Pero se hace más tango en Uruguay que en el norte del país nuestro, Por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Ok. Y si de entre todo país nos fijáramos en el Paraná, aquí tendríamos para hacer una tesis. Claro, porque atraviesa todo el universitaria, país. el Paraná. Con lo que da para mucho. Es algo similar a lo que sucede con el Río de la Plata, ¿no? Claro. A una orilla, a Claro. otra, las cosas Tiene son muchos distintas. ritmos que van por el Paraná. Ujú. Y esos ritmos están presentes en estas canciones. Sí. Canciones de amor. De Canciones. amor y del Paraná. Y del hay Paraná, algunas sí, sí, sí. zambas Sí. de tema esencialmente amoroso, y hay algunos chamamés que nosotros llamábamos en aquella época, cuando los conocimos, canción del litoral, litoraleñas. Ajá. Litoraleñas. Refiriéndose al litoral Del Paraná. del Paraná. Sí. Y que también tienen, pues, en algunos casos, un componente, digamos, sociológico, Claro. paisajístico. Ujú. Por ejemplo, en Trasnochados Espineles habla de los pescadores, de sus vivencias, de los pescadores pobres del Paraná. Hay una canción también, chamamé, que tiene un claro componente, digamos, político, social, pero no es de canción protesta, sino es de sensibilidades. He visto el otro país, tiene, en mi opinión, una gran riqueza poética y un compromiso visible, pero con calidad poética. Y luego hay algún tema porque yo, que no entiendo de estas cosas, observo que el chamamé, como decía Horacio en relación a la milonga, también tiene varias expresiones diferentes. Me da la impresión de que a medida que te vas yendo hacia el norte y te vas acercando a Paraguay, a esta zona de confluencia con Brasil, Paraguay, el chamamé va adquiriendo otra vitalidad, Más que empieza a rítmica, tal vez, ¿no? emparentarlo Ujú. con la galopa. con la galopa. Y al sur es como más melódico. Pero el chamamé, a mí la primera canción Sí. del litoral que oí fue Esperanza Cañera, de Los Fronterizos, Ujú. que con el tiempo supe que narraba las vivencias de la gente que pasa de Uruguay a Argentina a través de la provincia de Corrientes Sí. a participar en la zafra. Vale. Me impactó. Me pareció que la capacidad que tiene el chamamé para evocar ese ambiente natural, las personas que viven en el río, en fin, es insuperable. Y por eso en este disco se habla de canciones del Paraná, que en realidad el Paraná preside la vida natural de ese gran país, que es casi un continente, que es la Argentina, ¿no? 8 canciones para disfrutarlas, desde luego, con unas firmas en las letras de muchos de los más grandes, ¿no? Por ejemplo, Horacio Guaraní, es uno de ellos. Jorge Milicota, Félix Alberto Aguirre, conocido como el Cholo. Bueno, no sé si el Cholo o directamente Cholo, porque No, el Cholo, el Cholo. el Cholo, Aguirre. que no se confunda con el entrenador de la Cholo de Madrid, ¿no? Teresa Parodi, otra de las grandes, además de Luis Carlos Borges y Mauro Ferreira, que fueron de los más prolíficos como dúos, ¿no? Estilos bien distintos, aunque no tantos unos de otros, ¿no? ¿Cómo definiríamos musicalmente este disco? Un disco que recorre ese litoral del Paraná, distintas porque el épocas. disco, si Horacio me lo permite, el disco no es el fruto de un proyecto. Ujú. El disco, nosotros empezamos a montar temas, yo sugería los temas, son temas, yo creo que muy importantes, pero no muy conocidos, algunos de ellos, ni siquiera por la gente que está más familiarizada con, aquí en Canarias, Sí, con la sí. música popular argentina. Hay temas de esos que
que les han pasado inadvertidos. Algunos son temas muy antiguos. Hay temas, por ejemplo, yo qué sé, Amar Amando o Mujer, Niña y Amiga, que yo los canto desde que tenía 20 y pocos años. Y además recuerdas exactamente cuándo los empezaste a oír. Y otros que son, en términos temporales, más recientes. Miricota, el tema de Miricota, sí, más reciente. Sí. Mucho más reciente. Sí. Entonces, nosotros empezamos a montar estos temas y Horacio decía, esto hay que grabarlo. Y grabamos un tema, sin saber muy bien para qué. Pero claro, cuando teníamos ya unos cuantos grabados, empezamos a hablar, ¿y por qué no los editamos? En fin, sin ninguna gran ambición, sino... Por el placer de hacerlo. Sí, y de dejarlos hechos. Y ya uno empieza a pensar, cuando hace las cosas, en lo que va a dejar. Porque uno tiene hijos, tiene nietas, en mi caso, Horacio también tiene varios nietos y nietas. Y entonces, él siempre decía, esto una vez montado, hay que grabarlo. Y como además teníamos un amigo, que es Marcos del Castillo, un excelente músico con su estudio. Tiene un excelente estudio, pues íbamos y grabamos y ahí dejamos sin saber muy bien para qué esos temas grabados. Y de vez en cuando llamábamos a Toto Arimani, para que ponga el bombo. Pero esto era una cosa que lo empezamos sin un rumbo determinado y cuando vinimos a caer en la cuenta teníamos casi un disco. Bueno, así salen los mejores proyectos que nunca fueron proyectos, ¿no? Digo yo. No, sale una cosa que nos gusta. Claro. De eso se trata, ¿no? Pues eso se transmite, ¿no? O sea, no es que lo hicimos para. Lo hicimos porque nos gusta. Y además, supongo que sin quererlo, le rindieron un homenaje a Jorge Milicota, que falleció en diciembre, poco, diciembre pasado, ¿no? Sí, desde luego es importante que esas canciones no se pierdan, y este disco entonces lo interpreto como una especie de selfie musical que te sacas en un momento determinado. Confluyeron y lo grabaron. Sí, correcto. Han participado efectivamente en las guitarras, los arreglos Horacio Díaz, en el bombo, en algunos temas Toto Arimani, al que hacemos referencia, Marcos del Castillo ha hecho el de bajista, en otros, Gustavo Galeano, sí, el acordeón. Hay un tema que tiene acordeón. Claro, el que nombrábamos, el de Mauro Ferreira, ¿no? Sí. Mauro Ferreira y Luis Carlos Borges. Le pedimos a él que lo hiciera. Y finalmente con la dirección artística de Horacio y grabado en los estudios de Marcos del Castillo. Bueno, hay que nombrar también al diseño de Diego Jesús Darias, del Centro de la Cultura Popular Canaria, y la fotografía de José Luis Rufino Delgado, para que todo el mundo quede satisfecho. ¿Cómo se grabó el disco? ¿Se grabó en directo? No. ¿O por pista? ¿Un sistema más tradicional? ¿Cómo lo hicieron? Sí, el primero ponernos de acuerdo a través del móvil. Entonces, bueno, mira, tengo este tema, ¿qué tono lo haces? Tal tema. Bueno, mándame una versión como él toca la guitarra. Sí. Yo le mandaba una versión. Entonces, mándame una versión como lo cantas. Una vez que me manda la versión, armaba yo las guitarras. En mi casa tengo un micrófono para armar 4 pistas, 5. Y con la misma le digo, mira, esto ya está, me voy al estudio y lo grabo. Entonces iba y metía todas las guitarras. Las guitarras se metieron siempre con un micro exterior, no por línea, ¿no? No, exterior. Un micro, un buen micro que recoja bien. No me convence el sonido. Y hace bien, creo yo. Sí. Y entonces, bueno, se metía guitarra, algunos iban requinto. Y una vez armado, le digo, oye, ya tienes el tema aquí, lo único que tienes que venir a cantarlo. Entonces, que, bueno, como su agenda no es la mía, yo estoy jubilado, entonces él se acercaba, grababa la voz, y así iban armando los temas. ¿Cuánto tiempo se estuvo el proceso? ¿Cuánto tiempo llevó este proceso? Unos meses. Un par de meses. Sí, unos meses. 2 o 3 meses, tampoco tanto. Sí, quizás 4. Y yo venía, a mí me producía un vértigo, pero muy, muy satisfactorio, porque hay días que yo he estado interviniendo en el Senado y en los últimos tiempos he tenido que llevar temas importantes, desde la ley de memoria histórica hasta los temas de política sobre el Sáhara y el Sahel, o más recientemente este asunto de la que ha tenido que ver con la renovación del Poder Judicial, ha tenido que intervenir en estas leyes y estar interviniendo en el Senado hoy por la tarde y mañana por la mañana, estar grabando. Y me parecía eso de una intensidad infinita. ¿Qué prefiere? Las dos cosas. Yo creo que no me conocería a mí mismo sin esas dos dimensiones y sin una dimensión docente que ya terminó. Después de 30 años de ejercicio efectivo de la docencia universitaria, yo me defino como un maestro de pueblo, de derecho, pero de pueblo, porque fui profesor de la Facultad de Derecho de Laguna desde los 22 años.
22 años. A los 22 años me contrató don José María Hernández Rubio como profesor ayudante. Lo que a mí me gustaba era el estudio y la docencia, y luego la práctica jurídica. Y me jubilé a los 63 años con 30 años de docencia efectiva, porque hay gente que cree que yo he estado dedicado a la política, que lo he estado, pero mi retribución durante gran parte de mi trayectoria vital ha sido la de mi empleo de la universidad, que era como profesor, modesto, pero mi empleo, mi función. Entonces, bueno, son cosas que están ligadas a la vida de uno, sin las cuales yo no me entendería a mí mismo, no me entendería a mí mismo. Y uno ha cantado siempre. Aquí en Canarias canta mucha gente, lo dice la copla, ¿no? Uno ha cantado siempre. Yo no recuerdo de no sentir a mi alrededor pues las músicas de la tierra en forma, y de Latinoamérica. A mí me arrullaron de niño 3 mujeres del norte de la isla, realejeras. Mi abuela Carmen, abuela de decenas de nietos, pero que tenía la suerte de vivir muy cerca de casa. La abuela Carmen, mi tía Silvia, que es la madre de Jaime Pérez Llombet, que buena parte me crió a mí, porque yo tenía 2 hermanas gemelas más pequeñas y estaba mi madre volcada en las gemelas. Y tía Silvia cantaba muy bien, y mi madre, que tenía poca voz como yo, pero muy afinadita, y que lo mismo interpretaba y lo convertía en una nana, una guaracha, porque mi abuelo estuvo en Cuba, mi abuelo materno prácticamente media vida, desde los 14 hasta los 38 años, la migración temprana. Cantaba una guaracha, por ejemplo, del tipo... ahí viene el negro Simón, bailando alegre el bayón. Esto mi madre lo convertía en una nana. O temas más españoles que a mí me han marcado mucho, que yo no sabía lo que eran entonces, pero luego lo supe. La música de Suspiros de España me ha acompañado a mí siempre. Esto forma parte de los arrorrós, y por supuesto el arrorró canario. Entonces en Canarias el ambiente musical nos envuelve en general desde niños. Y entonces cantamos. Lo que pasa es que sí es cierto que no ha hecho tanta mella el folclore latinoamericano, ¿no? El argentino, no ha hecho tanta mella, no han habido tantos grupos, no ha habido tanto interés como, por ejemplo, sí que ha despertado México, ¿no? Han proliferado los boleros por un lado y los mariachis por el otro, las rancheras, etcétera, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Que somos más de pachanguita y de fiesta, o que no atendemos muy bien a las letras, o cómo es la cosa? No lo sé. Hay sitios, es verdad, en Canarias que tú estabas, por ejemplo, en mi adolescencia y mi primera juventud, y parecía que estaba en México. Me acuerdo de estancias en Valle de Gran Rey, a los 17, 18 años, que pasamos ahí temporadas de verano pescando, los amigos, ¿no? Quedándonos donde nos permitían quedarnos, y desde primera hora de la mañana estabas oyendo corridos, rancheras, y hasta el tono de hablar de la gente. Esto no puede estar pasando. Y hay zonas de las islas, por ejemplo, en la laguna, la zona de Valle de Derra, donde la música mexicana es su segunda música. Sí. Es curioso, pero bueno. Y también es verdad que la música que acompaña muchas de las romerías y manifestaciones populares musicales en la tierra, ¿no? Pero parece que cuando se llega a un lugar y hay un poquito más de calma y se hace una pequeña pausa, parece que uno reflexiona y entonces suena un chamamé. A veces mal tocado, pero... Yo diría que se toca bastante. Sí que se toca. Sí. Además se conoce. Se toca bastante. Con figuras, y hubo figuras fundamentales. Bueno, recordarás, evidentemente, Jorge Cafrune, ¿no? Claro. Digo, por tener una referencia de aquella primera música que yo recuerde que salía por televisión, en aquel programa maravilloso, Tenderete. Y de repente aparecía, ¿cómo se llama? Marito, era Marito era el niño. Marito, Jorge Cafrune. Y un poco cuando empezamos a escuchar, o por lo menos yo de chiquillo, ese soniquete que no tenía nada que ver con el resto que habíamos escuchado, ¿no? Y a partir de ahí empieza uno a tirar el hilo, o se refugia dentro del Cantan a Hispanoamérica, los sabandeños que estaba buscando por aquí en la discografía. Hubo 3 volúmenes, año 71, año 73 y en el 74. El del 71... Que fue el primero. Claro, sí. Cantan a Hispanoamérica, volumen 1. No tengo la posibilidad de ver el... No, yo te puedo decir prácticamente todos los temas de ese disco. Casi se lo sabía. Yo tenía 15 años cuando eso. Y vinimos de estar una semana en el Barranco de Masca, que en aquella época esto estaba casi salvaje, los grupos de amigos. Al empezar el verano, lo hacíamos al final de curso siempre. Y al llegar, nos tropezamos con ese sonido. Sí. Y yo recuerdo que pasé todo aquel verano en un pequeño tocadiscos que se llamaban Tourist Tepas, que había entonces, oyendo constantemente, me acostaba y me levantaba, porque fue un impacto. Y desde allí, desde ese momento hasta hoy, nadie me iba a decir a mí
en aquel momento que iba a estar formando parte de los Sabandeños unos años, con los que vitalmente y en plan de relaciones estuve siempre vinculado. Me iba a decir a mí que iba a ser miembro del grupo, y muchísimo menos que por estas casualidades de que la vida va trenzando, que ahora me hiciera amigo de un músico excepcional que es Héctor, y que acabáramos sin pensárnoslo mucho, porque si nos lo pensamos al principio a lo mejor yo me echo atrás. Pues teniendo un disco en común, insisto, cuya parte relevante es el trabajo musical de Horacio. Yo ahí acompaño. Bueno, ¿cómo se afronta un tema como cualquiera de los que se incluye en este disco, Horacio, a la hora de arreglarlo, de darle un poco de personalidad? Bueno, siempre uno tiene su parte propia de cómo hacerlo. Trato de no copiar a nadie, no escuchar a nadie, en el sentido, conozco muchas versiones de los temas, y yo creo que por eso le pido siempre la voz, que me mande una voz, y de ahí donde empieza a surgir las ideas. Mientras se hace la idea, se va grabando, porque si no me olvido. Claro, entonces se va grabando, grabo una introducción y la inspiración, porque yo para hacer una introducción no puedo hacer una introducción si no sé cómo lo cantas. Entonces te escucho y cuando termina la primera parte, que se supone que es la misma introducción con la segunda, es donde aquí necesito esto. Entonces trato de hacerlo. Y después, bueno, los silencios de él son los que uno se asoma con la guitarra. Y luego la armonización, que viene después de hacer la primera guitarra. ¿Que fundamentalmente respeta, digamos, la original, o hay algunas incorporaciones? No. Yo creo que hay algunos temas que respeto la idea, pero no son iguales. Bueno, de eso se trata, ¿no? Por sí, eso se llaman arreglos, ¿no? Sí, o reinterpretaciones, que esa es la cuestión. Pero normalmente hay algunas introducciones que se identifican con el tema, ¿no? Calle Angosta, el Samba de mi Esperanza, que tienen su propia... desde que empieza la intro ya sabemos que vas a cantar. Sabe, entonces, bueno, pero no son iguales. Okay. Siempre hay que ponerle algo de uno, porque es un entusiasmo de uno. Okay. Yo, como anécdota, te puedo decir que me gusta cocinar, pero se me quema todo porque no respeto la receta. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con... no, sí, tiene que ver con porque... la quemadera. No, sí, porque o me sale crudo, o no me sale sin azúcar, porque digo, venga, vamos a ponerle un poco más. Entonces, y con la música pasa lo igual, mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Escuchando, digo, aquí le voy a meter esto, aquí. ¿Cuántos discos lleva a sus espaldas? Bueno. Muchas colaboraciones. Tengo 3 propios, instrumentales, y muchas. ¿Le ha perdido la cuenta? No, tampoco quiero ser tan exagerado. Okay. Pero he grabado con muchos grupos de aquí, ahora casualmente el último con los Sabandeños, en el disco Ella. Sí. Ahí hay 2 temas que hago la instrumentación. Y bueno, con Añoranza en la época de... En la época fuerte, María, ¿no? de ellos, desde esa época. Carmen Muller y por ahí. Y después con grupos del norte, con solistas de aquí, con Marrero, Manolo Marrero, y bueno, capaz que se me escapa alguno. Y después en Argentina. Eso le iba a preguntar. ¿Y en Argentina cuándo fue la última vez que grabó? Ahora, ¿O para Argentina? Hace 2 meses, hace 3 que vine de allá, o 4, y grabé. Pero siempre grabo a través de internet. Claro. Ahora se puede hacer eso. Muy lindo. Es mágico. ¿Qué? Es magia. Sí. Absoluto, ¿no? Entonces no quedo desfasado con respecto a la música como se está haciendo ahí. Estoy al tanto de los músicos. Lo que pasa es que en Argentina, como aquí, hay vamos a decir, chavales. Sí, las nuevas generaciones. La nueva generación que lo pasan a uno por encima, pero rápido. Por eso le iba a preguntar, no por lo que le pasan a uno por encima rápido, sino por la música que se está haciendo ahora mismo vinculada al folclore en Argentina. Si es que se está haciendo algo nuevo, que tiene que ser. Sí. Un país muy grande, muchos músicos. Sí. Tiene que haber nuevas incorporaciones, ¿no? Porque hay muchas. Hay, para darte una idea, hay músicos que han nacido y han muerto sin ser conocidos. ¿Pero porque murieron muy jóvenes? No, porque prevalece la comercialización, digamos, de los grupos. Entonces, hay gente que no llega. Por ejemplo, yo te nombro a Félix Dardo Palorma, un poeta, que fue más grande fue maestro de Oscar Cacho Valle.
Pero aquí no se lo conoce, y no se lo conoce hasta ni Argentina. ¿Por? El poeta. Porque no es comercial. ¿Y qué es comercial? Comercial, vender. Muy fácil. ¿Y por qué su discípulo sí una vendió? una persona que revolea el poncho. Empezó revoleando el poncho cuando cantaba, desafinada. Hoy es una de las grandes estrellas de Argentina. Que ha mejorado, de todo bien, y muy respetuoso. Pero a mí no me llega que revolee un poncho para yo aplaudirla. Vale. Correcto, yo aplaudo a Falú, a los Quillahuasi, a los troperos de Pampa y Achala, te nombro ya del año 50 y pico, Alfonso Izabala, Cafrune. No debe ser fácil destacar en un país como Argentina musicalmente hablando, ¿no? A nivel musical, a nivel músico, muy difícil. A nivel músico, ¿Y a qué nivel es más sencillo? el comercial, Ah, vale. Correcto. Ok. eso sí. Lo que pasa es que hay gente que no es que se niega, que yo sería imposible ponerme la guitarra en la espalda ¿Y para tocar. ¿Para qué iba a hacer eso? Claro, pero hay gente que está ahí arriba, muy respetuosamente, lo respeto, pero no es lo mío, no disfruto. Ok. Estoy, digamos que engañando a una cosa que no es así. No está siendo usted, No soy yo, claro. y después pasa que por comercialmente, ese hombre que se sube, un ejemplo, ¿no?, con la guitarra en la espalda, lo promocionan. Claro. Y le dicen que es bueno. Y se lo cree que es peor. Claro, y me lo venden, me lo quieren vender, ¿va? ¿No? Una vez, no voy a decir quién, pero una vez le puse, qué pena, porque toca muy bien la guitarra, ¿no? Qué pena. Claro, porque lo conozco y toca muy bien, pero lo veo en un escenario con la guitarra en la espalda. Que es un poco más una actitud circense, ¿no? Claro. Parece más un circo que Un otra cosa, circo. ¿no? Lo dice Juan Falú Ajá. en una entrevista que le vi el otro día, que él no está de acuerdo con el maquillaje que se le hace a la música cuando se sube en el escenario. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que coincidimos los que Sí. estamos aquí y muchos que nos estarán escuchando. Santiago, en el caso de este disco, efectivamente no es fruto de un proyecto, pero sí de un encuentro al que hacía referencia, o de varios encuentros. Parece que es un disco creado como a contracorriente, me explico. Un disco en el que hay que tomárselo con la filosofía y la calma de poderlo disfrutar nota a nota, sílaba a sílaba, palabra a palabra, frase a frase, en un mundo en el que la vorágine nos va consumiendo, ¿no? El mundo de los 30 segundos, del paso con el dedo, de la, ¿cómo se llama?, las redes sociales, el clic, este sí, me gusta, no me gusta y tal. Este es un poco como los músicos ya no sacan discos, se empiezan a sacar singles, lo sencillo, lanzan un videoclip haciendo muchas monerías en muchos casos, y al final, si cuadra lo mismo, aparece un disco que probablemente no se vaya a fabricar físicamente nunca, que para mí es muy importante. Ya si se fabrica físicamente no se respeta el libreto, que para mí es fundamental, el libreto, la información, quién estuvo, qué se canta, quién es el compositor, quién toca la guitarra, claro, todo, ¿no? Digamos, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que en el caso personal me vale más una opinión tuya que mi vecina, que que lamentablemente no sabe de nada. Entonces yo tengo mi vecina que sale y dice, ay, maestro, lo vi en televisión o lo vi tal, qué bárbaro. Lamentablemente no sabe, pero es porque me vio en televisión. Claro, ese es el... Ahora, que tú me digas que te gusta lo que yo hago, con el entendimiento que veo que tiene, Bueno, tampoco entiendo No, tanto, no, pero es tampoco así, entiendo es tanto. así. De verdad que no. A los músicos nos gusta. Tú dices que se saca poca gente música así, pero si tú escuchas el disco de Cali Fernández, es una exquisitez. También, sí, el último que grabó Claro. ella sola con piano y poco Con más. piano, qué sé yo. Son cosas que los músicos adoramos, por lo menos yo. Es que un poco es lo que le da sentido, ¿no? Porque cantar por cantar, para eso están las romerías y tampoco, porque en las romerías, en las manifestaciones populares hay que elegir entre ser de los que está cantando con fundamento o el de que está con la botella de Nigel Mono, fastidiando en todas las esquinas, ¿no? Sí, o sea, sí. son dos cosas distintas. Entonces, Que podemos hacer las dos cosas, ¿eh? es que sí, cada bueno, cosa y son es un bienvenidos Pero, la sí, botella sí, de anís las dos también. cosas hago, las dos cosas se hacen. Sí. Pero uno tiene que ser consciente de lo que hace una cosa y lo que es otra. Por eso creo que ese es el gran valor que tiene este disco.
invita, si no a la reflexión, por lo menos a la pausa, ¿no? Es decir, espérate un momento, o sea, no nos va a dar la vida para escuchar tanta música, no nos va a dar la vida para beber tanto vino, para disfrutar de tanta conversación. Habrá que empezar a distinguir entre lo que merece la pena escuchar y lo que no. No digo que hayan otras cosas que no merezcan la pena, pero yo creo que esa cabezonería de ir a contracorriente y de decir, no, sacamos un disco porque queremos sacarlo. No vamos a ganar dinero, no vamos a hacer la gira internacional más importante de la historia. Ni está pensado para eso. No, por eso lo digo, ¿no? Y es más, han sido honestos hasta en la fotografía. En la imagen del Santiago Pérez, que yo estoy acostumbrado a ver, a Horacio lo conozco un poquito menos, pero a Santiago Pérez estoy acostumbrado a verlo en esta imagen, paseando por la laguna o en un encuentro con unos amigos. Yo creo que también ha sido una oportunidad y una alegría que los amigos del Centro de la Cultura quisieran producirlo. Ellos son la marca por antonomasia, sí, en la producción musical, buena parte de la producción literaria de los últimos decenios. Sí. Yo me acuerdo, he tenido siempre una relación con ellos estrecha, a veces difícil, porque cada uno tiene su personalidad. Yo me acuerdo en la anterior historia en la que yo fui senador, que fue hace ya muchos años, que a veces venía de porteador con una caja de cartón llena de discos que se producían y se fabricaban en Madrid del centro. Y me llamaban, mira Santiago, si nos puedes traer. Y yo venía como si fuera un porteador en el avión. Me daban un cajón de cartón en el Senado, con 200 discos, la primera entrega, y yo se los traía. Hay una relación, pero ellos lo estuvimos pensando porque ellos cuando empezaron a oír los temas que íbamos grabando de a poco, desde el primer momento dijeron que les gustaría editarlo a ellos. Y esto no está pensado ni para hacer dinero ni nada por el estilo. Y luego tiene muchas, para mí por ejemplo, tiene también algunas otras dimensiones personales. Yo he participado en la actividad política y he tenido que estar, porque lo he asumido así, ejerciendo funciones de oposición durante 32 años en las instituciones del archipiélago. Cabildo Insular de Tenerife, Parlamento de Canarias y Ayuntamiento de la Laguna. Sí. Y lo he hecho porque creía que era mi deber y porque yo creo que lo que diferencia a la democracia de una dictadura es que en los dos sistemas hay gobierno, pero solo hay oposición en la democracia. Y que esa es una función indisociable de la democracia, esencial, dura, pero esencial. Pero claro, tú cuando tienes que desarrollar esa función, tienes que adoptar un papel, muchas veces de dureza, porque te enfrentas a un conglomerado, y muy particularmente en nuestras islas, de poder institucional, poder económico, que a nuestra escala es una muralla casi infranqueable. Entonces tienes que adoptar un papel duro para defender tus ideas, que proyecta una imagen de ti un poco distorsionada, porque uno es más personas que lo que uno proyecta en la actividad institucional, insisto, intentando servir lo más coherentemente que uno pueda las propias convicciones y los propios compromisos con la ciudadanía. Y esta es otra dimensión. Yo reconozco que con el paso de los años ese papel duro a mí me ha ido rompiendo por dentro, porque yo no soy así. Y probablemente esto, que no estaba previsto, es una proyección que tendrá el recorrido que tenga, pero primero para mi propia familia y para que me conoce y para mis amistades, de esa otra dimensión que es indisociable de mi manera de ser. Yo no me conocería a mí mismo sin esa dimensión vinculada pues a la música, no solo a la música popular. Yo fui varios años ya siendo profesor, porque cuando era estudiante reconozco que no habría tenido tiempo para eso. Mientras la actividad del estudio, la actividad deportiva y la actividad política, yo fui miembro de la coral universitaria después de ser profesor, aún joven, pero después de ser profesor, y pude participar en actividades musicales de música clásica muy potentes, desde interpretar los coros de la 9ª Sinfonía de Beethoven hasta interpretación de temas de Mozart y de grandes clásicos, bajo además la batuta extraordinaria de Carmen Cruzimo durante años. Entonces, esa dimensión musical es de uno, más de la vida de uno y de su entorno más inmediato, pero también, aunque no estaba previsto, la edición de este disco también da a conocer, insisto, a un público reducido, esa otra dimensión de uno, que no tiene nada que ver con la cara más visible que conocemos, con la proyección la de parte una persona política, dura, ¿no? Claro. Que yo he asumido, y porque si no,
el poder me habría pasado por encima como una pisonadora. Bueno, persona dura, pero con la cabeza amoblada y con fundamentos, ¿no? Y con argumentos. Bueno, sí, porque es que la dureza sin argumentos dura muy poco. La dureza dura poco sin argumentos. ¿Comparte usted este aspecto político con la gran Teresa Parodi, que fue ministra de Cultura de Argentina durante una etapa importante? Bueno, 2014 hasta 2015, si no me equivoco, ¿no? Es compatible, porque al fin de cuentas la misma persona es la que ejerce de una cosa o ejerce de otra, independientemente del papel que tenga que a veces no representar, pero sí ajustarse, ¿no? Las directrices a las que ajustarse. Sin embargo, me imagino que habrá tenido alguna, no sé si crítica, aceptación positiva, negativa, por parte de los compañeros de profesión. ¿Hay algunos senadores y senadoras que se interesen por el disco? Todo lo contrario. ¿Algún concejal? Mis compañeros, por ejemplo, la verdad es que todo esto ha coincidido un año vertiginoso, porque yo he tenido una actividad parlamentaria frenética. No me podía haber imaginado cuando volví al Senado hace año y medio. Este último año para mí ha sido parlamentariamente vertiginoso. Tengo que echar muchas horas a la preparación de los temas, muchas horas, yo lo hago con gusto, es realmente lo único que ya a mí me motiva, me encierro, preparo un tema que se me encargue, lo vuelco mi criterio en un documento o subo a la tribuna y lo defiendo. Pero ha sido un año, insisto, vertiginoso. Y ha dado la casualidad de que este año estábamos grabando este disco que fue surgiendo por sí mismo, casi solo. Los compañeros del senadores y senadoras del Grupo Socialista, que a mí no me conocían, yo había sido senador hace más de 20 años y el grupo estaba completamente renovado, solo quedaban 3 personas de mi época. Uno, Joan Lerma, que fue presidente de la Generalitat Valenciana y ministro, otra, Micaela Navarro, que llegó a ser presidenta del PSOE, y otra, María Jesús Castro, una senadora de Cádiz, que era muy amiga mía cuando yo fui senador y ha vuelto al Senado como he vuelto yo. De resto, de los 100 y pico senadores, nadie me conocía. Y poco a poco pues se van enterando que si canto, que si estuve en Los Abandeños, que si no sé qué, y a medida que íbamos grabando algunas cosas, algunas se las pasaba, han circulado por el grupo, hasta el punto de que me hizo ilusión como regalo de Navidad, porque en estos asuntos de la política, como en la vida, uno sabe que está hoy, pero no sabe si va a estar mañana. Me hizo ilusión regalarles un ejemplar a cada uno de mis compañeros y compañeras como regalo y los comentarios que me están llegando son francamente cariñosos y elogiosos. Pero bueno, insisto, este es un disco en el que el trabajo de fondo, que me parecía mágico, es el trabajo del maestro Horacio. Es que ha sido curioso porque efectivamente era así. Yo grababa una versión con mi guitarra, se la mandaba por el móvil, él la veía, no sé qué, me gusta, no me gusta el tema, sí, la realidad siempre le dio el visto bueno a las sugerencias que yo hice. Empezaba a trabajarlo y a la vuelta a lo mejor de 2 o 3 semanas me mandaba por el móvil ya el tema montado. Entonces yo con los móviles grababa sobre esa ya versión, se la devolvía a él y entonces mira, esto ya está para grabar. Entonces ya él iba al... O sea, había una grabación previa vía móviles. Un diálogo en móviles, y yo, por ejemplo, pongo lo que él me manda en un pequeño altavoz y que proyecto desde un móvil y grabo con otro móvil. Esto ha sido una especie de trabajo... Santiago, esa tecnología hay que mejorarla un poquito. Bueno, pero perdona. Hay que ponerle un poco de cariño a eso. Tiene un puntito de artesanalidad. Y entonces ya llega un momento que decía, Santi me decía, yo voy a donde Marcos, grabo, y cuando esté ya grabado en estudio, vas y cantas. Y yo venía y cantaba. Y cuando él cantaba, Horacio estaba. Desde luego, desde luego. Un poco el director de orquesta. No hacía falta, pero estaba. Sí. No, sí hace falta, ¿cómo que no? No, el apoyo total. Pero eso, la confianza que necesita tener quien canta, ¿no? La profesionalidad, digamos, musical que tenga que corregir y esas cosas. Pero él estaba allí y marcaba indicaciones, y a veces grabamos una versión y decían, vamos a grabarla otra vez. Y la volvimos a grabar. Hay temas que están grabados de una tirada y hay otros temas en los que yo me trabucaba a juicio de Horacio en alguna parte, y ha habido que insistir en ellas bajo sus indicaciones, porque en esto, como en todo en la vida, hay que tener claro qué no sabe uno y quién sabe. Y entonces, como yo tengo claro qué no sé y tenía al lado la persona que sabe, Horacio marcaba la pauta. Él te podrá decir que jamás he discutido ninguna de sus sugerencias. Lo que pasa es que a la hora de corregir, que siempre a mí me corrigen también, está claro, uno no. Siempre se tiene que dar una explicación por qué no es. A lo mejor más que una corrección es una matización. No, claro, explicar. Santiago, mira, esto está bien hecho, pero yo sé que lo puedes hacer mejor.
Entonces hay que ver. Entonces, cuando tú das una explicación de por qué, la otra persona se siente apoyada y aparte dice, oye, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? No es cuestión, hacelo. No, mira, tienes que hacerlo otra vez. Y se cerró el diálogo. Eso es muy negativo a la hora de una persona que está en un micrófono. Eso a lo mejor se da más en los casos de la música comercial. Claro, ni opinas. Claro. Y el cantor ni opina. Asistimos a creaciones absolutamente increíbles, productos que no existen, de la noche a la mañana, sí. Y que incluso nos pueden representar en Eurovisión y casi ganar, ¿no? Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque me parece que nuestra representación española, me refiero, en Eurovisión fue fantástica. Yo además tuve la suerte de conocerla personalmente, y maravilloso. Pero no dejo de asombrarme de la capacidad de la gran producción musical que puede haber en torno a un producto que ni tan siquiera existía ayer. No existe. Y pasado mañana está vendiendo millones de discos, ¿no? En el disco. Bueno, de millones de discos o de lo que sea. Profesionales de alta que a través de su padre se han hecho famosos y que cuando lo escuchas, que se le han escapado filmaciones grabando en directo y decís, pero vamos a ver, ¿esto qué? Bueno, un poco de mentira, ¿no? Pero claro, una mentira bien vestida. Bien ¿no? vestida, por eso te digo que la parte comercial, estos discos, mi elogio tuyo me sirve de 100.000 personas, pero personas tanto, ¿eh? que lamentablemente, porque en Argentina hay un país, dentro de todos los músicos que hay, un pueblo ignorante sobre el musical. Y entonces te aplauden cosas que lo que yo comentaba, ¿no? Pero eso pasa en todos sitios, creo yo. Bueno, pasa en todos sitios. Yo me dedico yo te lo hago el ejemplo con lo mío, que ahí tengo la fuerza. Okay. Me imagino que existe en todos lados, pero hay que combatirlo eso. Y bueno, la manera de combatirlo es crear compartir. Una cosa bien. Y luego esto tiene una dimensión que la reflejaba muy bien, en mi opinión, en uno de los discos en homenaje a Pablo Milanés, que recordamos ahora, García Márquez hacía una pequeña introducción literaria y evocaba su relación con Pablo Milanés y decía, en algún momento, con esa forma de expresar que tiene García Márquez, no hay mayor felicidad que la de cantar. Y en toda esta actividad, cuando uno termina una grabación o un encuentro luego tienes una sensación que la podemos llamar felicidad, pero que la puedes compartir con la gente que tiene las mismas vivencias que tú. Es como la paternidad. Le cuentas a un amigo, de padre yo a fui padre sí. muy jovencito, le contaba a mis amigos lo que para mí significaba haber sido padre muy jovencito, y yo notaba que los que no habían sido padres, hay una parte que no entendían. Claro. Esta vivencia, que García Márquez la expresaba así, no hay mayor felicidad que la de cantar. Es la que a uno le envuelve. Por ejemplo, cuando terminas una sesión de esta o un ensayo, te vas a tu casa como si hubieras estado en una medicación. Sí, es así, no sé expresarlo de otra forma, y esa es una vivencia y una necesidad que a uno le ha acompañado toda la vida, ¿no? Hay que tener entusiasmo, Sí. Hay que tener entusiasmo para meterse en un estudio, para grabar, para sacar la guitarra, para tocar. Hay que hacerlo alegre y entusiasmado. No importa lo que se haga. Hay que respetar a todos los niveles, todo, pero tiene que ser natural, que es la diferencia de una cosa y otra. ¿Qué recorrido tiene el disco? ¿Cuándo van a mostrarlo al público en algún escenario? ¿Habrá esa posibilidad? ¿Habrá? Sí, estamos dándole vueltas a este asunto, sí, porque hay que hacerlo. Y lo haremos de la mano de la gente del Centro de la Cultura, por lo menos la presentación, y ya luego veremos si tenemos algún tipo, a la vista del resultado, porque es un compromiso. Yo tampoco estoy acostumbrado a cantar en público como solista, estoy acostumbrado a hablar y a cantar en una parranda, en una reunión de amigos. Estabas antes hablando y me acordaba, el primer tema que yo canté con el maestro Horacio fue un tema argentino, lógico, que se llama Decimoca. La samba de Decimoca. Estábamos en una reunión de amigos y yo conocía el tema, lo he cantado muchas veces, y desde que lo comenté, Horacio cogió la guitarra y lo cantamos los dos. No habíamos cantado nunca juntos ni tocado Decimoca.
Entonces, vamos a ver qué recorrido tiene esto, cómo sale esa primera presentación. ¿Será probablemente en la sala San Borondón del Centro de la Cultura? Sí, Petit comité, sí, bueno, sí. Petit comité hasta cierto Sí. punto. Se transmitirá, supongo, Sí. a través de su emisora Radio Sí. San Borondón. Y luego hay una anécdota que dejará de ser una anécdota. Resulta que los senadores, cuando editan algún libro, lo presentan en el Senado. Uno recientemente, mi compañero y amigo, el senador del Partido Popular, Antonio Alarcó, Sí. catedrático universitario. Entonces, un día, iba por el pasillo y me tropiezo al presidente, Ander Gil, con el que tengo buena relación. Le digo, oye, Ander, aquí cuando los senadores editan un libro, se presenta en el Senado. Dice, sí. Digo, ¿y si un senador editara un disco? Y me mira y dice, ¿pero estás hablando en serio? Digo, ¿y tan en serio? Y me contesta, pues mucho mejor, porque él es un gran amante de la música. Ajá. Entonces, bueno, esto probablemente no dejará de ser una anécdota. Y si se consume, probablemente será después del periodo electoral, que ya estamos encima. Pero bueno, una vez hecho el montaje para una interpretación en directo, si sale bien, pues siempre existirá la posibilidad de hacerlo en algún otro lugar de las islas o de fuera o de afuera. Pero bueno, también quiero decir una cosa. Antes de tomar la decisión, por lo menos en lo que a mí concernía de editarlo, yo pedí muchas opiniones sobre material que ya estaba grabado en estudio, a gente conocedora, a la que le pedía por amistad que la evaluación fuera rigurosa. Sobresaliente, no aspiro, de notable para abajo, incluso muy insuficiente. Me hace un gesto de amistad siendo estricto o estricta, y se lo mandé a varias personas que además no tenían conexión ninguna. ¿Cómo con resultó la calificación? Bueno, en fin, Notable. lo suficiente para yo decirle, Horacio, vamos a editarlo, porque Antes de editarlo, sí, claro, antes de fabricarlo. antes de tomar la decisión, hágase. Ah, vale, Sí, vale. porque insisto, no estábamos preparando un disco, estábamos grabando cosas que montábamos y nos gustaban. Porque a mí, en fin, yo puedo tener seguridad en algunos campos, mucha menos seguridad en otros, por ejemplo en este, y necesitaba criterio desde fuera. Además, sobre todo porque es un campo en el que se expone. Sí, claro. Y bueno, yo con tenerlos grabados tenía para mi gente, para mi familia, para mis nietas, que quede ahí, en fin, la voz del abuelo, grabada en un estudio excelente. De verdad, grabada de verdad. Y de la mano de Horacio, ¿no? De la mano del instrumental de Horacio. Era un privilegio, es un privilegio. Canta usted muy bien, ¿eh? Bueno, cuando yo estaba en los Sabandeños, Se lo digo yo. Quique Martín Núñez, al que yo no recuerdo de no estar presente en mi vida, orígenes de la Punta del Hidalgo, veranos de la más remota infancia. A Quique lo conocí siempre. Quique, él le gustaba hacer un poco alarde de mala leche, pero él no era así. Y entonces él decía, es que Santiago tiene poca voz, pero desafinadita. Él quería decir, tiene poca voz, pero y entonces esa era una guasa en el grupo. Yo en tono he cantado siempre, no tengo ningún gran registro vocal, pero bueno, en la música folclórica, la música popular, es muy importante la interpretación, lo que uno expresa. Y si lo expresas afinadamente, pues te puedes arriesgar a cantar. Pues yo creo que canta bien. Canta, Esta música la canta bien. Canta bien. Alguna folía la he escuchado que se podría mejorar, ¿eh? Pero... Canta bien. Es broma, también las canta muy bien. Horacio, gracias por habernos regalado toda esta parte creativa musical, estos arreglos durante tantos años, y especialmente en este disco que es el que nos ocupa hoy. Me queda la pena de no haberlo escuchado cantar. ¿A quién? A usted. No, yo no canto. Bueno, No. Petit comité sí. No. Sí, un poquito. No canto. No canta. No canto, no. Bastante me tienen que aguantar con la guitarra. Él siempre en los estudios dice, si yo cantara, el que grababa cantando era yo, toco el instrumento y canto. Si no supiera que lo grababa era ella. Claro, dice, pero no esto, Santiago, esto lo puede hacer bien. ¿Te parece? Hombre, pero es que es muy difícil. Si hubiese sido fácil lo cantaba yo. Claro. Esa es la idea, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me ha alegrado mucho, canto. tengo que decirlo, la especie de texto que ha incorporado Julio Fajardo. Julio sí. Fajardo, un amante, un conocedor. Yo tengo, Julio no es exactamente de mi generación, de mi camada, pero también es una persona a la que no recuerdo no conocer.
y a la que yo oía en sus actuaciones con el minuto, cuando yo era un muchacho de 16, 17 años, las grabábamos en aquellos pequeños cassettes que había entonces, ¿sí? Los pequeños, y luego nos las aprendíamos hasta el punto de que pasados muchos años y habiendo desaparecido lamentablemente Manuel Luis Medina en muchas reuniones de amigos, aquellos temas tengo el privilegio de interpretarlos con Julio. Yo hago la voz casi al minuto y él hace la suya. Y para mí eso no tiene precio, lo hemos comentado muchas veces. Y cuando grabamos el disco Bresal, hay algún tema que cantamos los dos. Y yo le decía a Julio, para mí, en fin, yo esto no lo puedo expresar con palabras. No tiene precio. Porque eran referencias de la juventud de uno, aquellas interpretaciones de Julio, no solo los sabandeños, sino actuando con el minuto. Temas inolvidables. Y entonces, bueno, que Julio, con la sensibilidad musical que tiene y el conocimiento de estos asuntos, nos haya brindado ese texto, para mí es un regalo. ¿Lo escribió antes o después de escucharlo? Después. Conociendo a Julio no iba a ser de otra manera. Después. Pero lo escribió pronto, desde que se lo pedimos pronto. Claro, y me ha gustado mucho el texto, insisto, es un regalo, como es un regalo la aportación entusiasta de una persona como Toto Arimani. Y Marcos del Castillo, ¿no? Es que el dueño del estudio, que es un músico excepcional, y claro, eso es una garantía. Bueno, pues nada. Y un gran guitarrista, además. Sí. Pasa que cuando el maestro habla, el alumno se calla, ¿no? No, en este caso no. Sí, hombre, porque no es argentino, sí. No, pero más allá de los ritmos y esas cosas, Marco es un número uno. Sí. Es un número uno. Es un gallo tapado. No se prodiga demasiado. Tiene nada más que un disco que sacó por compromiso, yo creo que de tanto que le insistimos, ¿no? Se graba muy cómodo a la hora de saber que no te perdona ni una. Claro. O sea que no, esto otra vez. Y no, mira aquí, esto, mira. Entonces uno graba comodísimo. Con la tranquilidad de que hay si me sale mal es culpa tuya, cinturón de seguridad, ¿no? Está bien. Muchísimas gracias a los dos, Santiago Pérez, Horacio Díaz. Por cierto, el disco se consigue en el Centro de la Cultura Popular Canaria, ¿no? Evidentemente. Sí, con llamar por teléfono suficiente. Okay. Canciones de amor y del Paraná. Yo invito a los que nos están escuchando y viendo en el caso de las redes sociales a que disfruten de este disco. Primero que se hagan con un ejemplar que no se distribuye en redes sociales, entiendo. Por plataformas digitales me refiero. Eso ya lo verán. Eso es una cuestión del centro. Okay, claro. En principio ahora mismo está físicamente en el Centro de la Cultura. Por lo que a mí se tiene, y Horacio también, si esto produjera beneficio económico, que no lo va a producir, por la parte que a mí me toca, son para el centro. Es una forma de ayudarles también. No, si no creo yo que vayas a ganar dinero con esto. Pero si hubiera, que no ocurrirá. Pero sí habría que recuperar una parte de la inversión, hombre. Eso sí, para que puedan reinvertirlo ellos en esto, ¿no? En seguir. Porque su ejecutoria, la del Centro de la Cultura Popular, es irrepetible. Hay que decirlo. Ha pasado tiempos difíciles. Y yo sé por qué, pero no es el momento de decirlo, pero con un entusiasmo, con una profesionalidad espectacular. De verdad, la aportación del centro a la cultura popular del archipiélago, musical, pero no solo musical y literaria, es irrepetible y no tiene precio. Bueno, el precio lo podemos pagar comprando sus producciones, comprando sus publicaciones. Esa es la manera. Gracias de verdad. Encantado por invitarme. Gracias por la presencia, por el testimonio y gracias por la música. Gracias por tu tiempo. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, de felicidad y de muy buena música. Canciones de amor y del Paraná con Santiago Pérez, Horacio Díaz. Un disco creo que imprescindible para que ustedes disfruten un poquito más de algunos momentos de tranquilidad, de pausa y de sosiego. Hasta el siguiente programa.